Estamos en la Feria del Libro de Bogotá, presentando la revista La Tadeo de Arte de la Facultad de Artes y Diseño de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Esta revista hace parte de una política de la universidad de que cada facultad de las 4 que existimos tenga una revista y que esa revista tenga una vocación de indexación. Entonces, en nuestros comités de facultad y en reuniones con Jaime Melo y con Fabio Lozano, vislumbramos la posibilidad de una revista que incluyera temas transversales propios de los programas de la Facultad de Artes y que diera cabida a futuro a contribuciones de otros investigadores o de otras instituciones académicas. Un asunto importante ha sido revisar toda la normativa de conciencias, que es bastante complicada por cierto, para ver qué exigencias tienen las revistas académicas. En este caso, se revisó que hubiera un comité editorial, que para futura indexación haya un comité científico, que haya evaluación por pares externos, en fin, todos aquellos requisitos que al formalizarse más adelante pueden llevar a una posible indexación. El otro tema que se trató fue precisamente el contenido de la revista, del cual va a hablar el arquitecto Oscar Salamanca, que es el editor de este número. Inicialmente, en el comité editorial ad hoc que se planteó para esta revista, con representantes de cada uno de los programas, se pensó en un tema que podía ser común a todos ellos y se escogió el tema del objeto. Ya Oscar dará mayores detalles sobre el tema. Y el otro punto importantísimo y complicadísimo fue la escogencia del nombre. La universidad publicaba la revista La Tadeo, una revista institucional que tenía un número anual que llegó al número 70 y algo, 76, y la idea o la discusión versó sobre si continuábamos con el nombre de la revista La Tadeo o buscábamos un nuevo nombre específico para esta revista. Después de muchas idas y venidas, se optó por un título, un nombre que es La Tadeo de Arte. Se conserva el nombre de la antigua revista La Tadeo y se le añade la palabra de arte que sitúa a la revista en el contexto de la facultad. Entonces, Oscar podrá explicarnos un poco más el desarrollo del contenido y del tema. Bueno, muy bien. Este primer número de la revista La Tadeo se decidió trabajar sobre la idea del objeto, que en principio pues parece ser un tema bastante cotidiano. Realmente es sorprendente la cantidad de aseveraciones, la cantidad de significados y la cantidad y la diversidad de sentidos que se pueden de alguna u otra manera construir alrededor de la idea del objeto. De hecho, dentro del proceso de construcción de la revista, en el momento en el que empiezan a llegar los textos para un proceso de selección, pues fue muy interesante encontrar textos desde diversos momentos, desde diversos puntos de vista, y obviamente centrado como tema central de la Facultad de Artes y Diseño, pues obviamente pues hay diferencias entre lo que uno puede encontrar
en relación con el objeto visto desde el área de diseño industrial, el objeto visto desde las áreas de diseño gráfico, obviamente el objeto visto desde el área de la arquitectura y el objeto desde las artes. Pues ahí aparentemente es un tema común, definitivamente hay varias diferencias. De hecho, podemos encontrar una versión del objeto que se remite o hay reminiscencias hacia las cosas cotidianas que usan las personas, hasta entender el objeto, la ciudad como un objeto, y eso lo hizo bastante interesante. De hecho, hubo dentro de este proceso, hubo algunos artículos que eran bastante buenos, pero no trabajaban el tema del objeto, más reflexiones de orden sociológica, que seguramente en otras ediciones quedarán como soporte para próximas reflexiones que se planteen dentro de estos marcos temáticos que se puede plantear la Tadeo. Que fue muy interesante el tema de esas miradas realmente interdisciplinares de eso tan aparentemente cotidiano para todos y aparentemente obvio, ¿no? De hecho, el comienzo, el planteamiento de Alberto Saldarriaga frente a ese el nombre de las cosas, pues es bastante sugerente, que entre otras hace unas reminiscencias a las palabras y las cosas de Michel Foucault, y donde obviamente los objetos toman o cobran sentido en tanto existe o tienen una relación con el uso en el cual empiezan a ser construidos por parte de quien toma posesión de eso como objetos. En ese sentido me parece que se plantea, digamos, es poner en evidencia el mapa sobre el cual es posible encontrar esta idea de objeto. Significativo tema desde el diseño industrial, pues obviamente una reflexión es un tema que es central en, por ejemplo, del objeto a los objetos de diseño industrial de Orlando Durán, pues obviamente es una reflexión de qué significa eso del tema del objeto que es absolutamente central en el planteamiento de los diseñadores industriales. Creo que ese es el tema central en diseño industrial, es el objeto. De hecho, ellos construyen objetos. Hay unos temas asociados también con la publicidad muy cercanos al tema de eso que significa el consumo de los objetos, como en el caso, por ejemplo, de Leonardo Tálora, en el texto del consumo de los objetos como procesos de significación y diferenciación social. Obviamente hay una reflexión desde la publicidad, el objeto como tema publicitario, y si se quiere lo pongo entre comillas como objeto, el objeto como objeto publicitario. Y es otra mirada frente a este tema. Hubo otro muy significativo que trabaja los objetos desde la historia, a través de una mirada de las monedas y los billetes iniciales que permitieron inicialmente un intercambio económico en esos primeros albores de la Nueva Granada. Y hay una reflexión de ese objeto, el objeto de intercambio, la moneda como objeto de intercambio que permite el intercambio económico entre las personas, y todos aquellos motivos que van construyendo estas monedas y estos billetes, pues obviamente están ahí planteándose preguntas de vínculos con, digamos, estos próceres que están dibujados o dispuestos como si fueran próceres, dioses romanos, etcétera, ¿no? Un poco como ese neoclasicismo que se implanta en la Nueva Granada. También unas reflexiones sobre los temas pequeños de los objetos, o sea, aquello que es pequeño, cotidiano, como un clip,
como un alfiler que hacen parte de la vida cotidiana de todos y que es un tema de reflexión, por ejemplo, de Julie Capella para el tema del diseño anónimo, pequeños y grandes objetos. También el objeto como proyecto de movilidad social es el objeto que permite reflexiones sobre el mundo de lo social, la posibilidad de que los objetos permitan interacciones entre las personas, y creo que ese es el aporte que hace Diana Castelblanco desde el diseño industrial al tema de los objetos. Hay uno muy bonito que es la entrevista que hace Guillermo Cárdenas a Santiago Cárdenas, su padre, muy a propósito de sus pinturas, y en este caso es la pintura que es un objeto que a su vez dibuja objetos o hace una reflexión sobre los objetos. Ese es de alguna manera el objeto sobre el objeto, y es poner en evidencia este trabajo de Santiago Cárdenas en la pintura, y las reflexiones que hay detrás realmente son significativas y de una potencia enorme. El de el hombre león sobre los objetos es bastante sugestivo, bastante sugerente. Yo invitaría a leer ese solo para invitarlos a que el punto de partida de un huevo parte de un huevo, y les dejo los puntos suspensivos para invitarlos a que miren ese texto. Me parece muy, muy sugerente. Vestigios, que pues de Tatiana Ospina, y la publicidad como espejo de la sociedad, pues son temas que trabajan pues desde otras miradas el tema de la arquitectura, el tema del objeto en la publicidad, y desde temas muy asociados con la historia. En este número desafortunadamente no hubo una reflexión desde la arquitectura, que aquí en la arquitectura pues es posible ver una reflexión sobre el objeto en diferentes escalas que van desde lo doméstico, y desde lo doméstico muy asociado con las actividades que hacen los seres humanos en esas vidas cotidianas, hasta la ciudad entendida como un objeto, como una construcción de los individuos, y que nos permite la interacción de todos en unos espacios geográficos y territoriales muy precisos. Digamos que esto es como en términos generales y un panorama muy general, que de nuevo invito a todos a lean este primer número. Está bastante divertido. Hay un panorama enorme de temas de mucho interés, y que seguramente nos está dando una pauta para los siguientes números que vienen adelante. Yo le daría el paso a Carlos Pavón, después de este panorama bastante amplio, para que nos cuente un poco cómo fue ese proceso de construcción ya en físico, y la propuesta de imagen de la revista. Okay, gracias, Oscar. Básicamente, pues nosotros como equipo de diseño de la universidad nos encargamos, pues, por supuesto, del diseño gráfico de la publicación. Esto, pues, yo creería que tiene como dos áreas muy importantes. La primera era la misma revista La Tadeo, que ha existido durante, bueno, yo creo que tiene más de 35 años, porque es una revista que nace más o menos en la segunda mitad de la década de los 70s. Es tal vez la revista más emblemática que tiene La Tadeo, y hoy en día pues tuvimos la fortuna de que nos llegara a nosotros, a nuestras manos, y hay algo que es muy importante en ella, y es que la renovación y el cambio y la transformación siempre ha sido como una marca registrada de la revista La Tadeo. Hace unos años venía manejada por la oficina de publicaciones, y era una revista de gran formato, monográfica, ¿sí? Era una revista anual, monográfica, hasta que tuvimos la oportunidad de revisarla y de traerla, digamos, al nuevo contexto. Y ese nuevo contexto era un contexto académico, y tradicionalmente queda la idea de que las revistas académicas son como aburridas,
¿no? O sea, como que son en revistas de mucho contenido, de mucho texto, poca imagen, y nosotros queríamos cambiar un poquito esa idea de lo que puede ser una revista académica, que es pues el resultado de lo que tenemos hoy. Eso, digamos, como en ese lado de el respeto que teníamos que tener con respecto a la revista La Tadeo, esa tradición que tenía, cómo recogerla, cómo entender esa sensación o esa esencia que tenía la revista al comienzo, y luego pues hacer una propuesta que estuviera enmarcada en lo contemporáneo, una revista que estuviera realmente metida en el mundo contemporáneo, en el mundo que vivimos, como en las vanguardias del diseño. Entonces pues ahí empieza el otro proceso, que es, bueno, construir la revista. Lo primero que recibimos fueron los artículos, y por supuesto cuando tú tienes un tema tan fuerte como el objeto, ya desde ahí empezamos a generar como una cantidad de ideas, y fue uno de los elementos más interesantes, porque lo primero que pensamos con el equipo, bueno, yo reuní a un equipo de estudiantes de la Universidad de Diseño Gráfico, y lo primero que pensamos fue, ¿qué pasa si la revista es un objeto? ¿Qué pasa si empezamos a construir la revista pensando en que sea mecánica, que yo la pueda voltear, que yo la pueda manipular? Incluso habíamos pensado hacer cosas con la portada, que la portada tuviera mecanismos de papel y un montón de cosas, pero por supuesto pues teníamos que acoplarnos pues a todo lo que es un elemento de diseño y de presupuestos de diseño. Entonces empezamos a pensar cada artículo como un artículo, un ejercicio de diseño muy fuerte. Pensábamos cuáles eran ilustrables, en cuáles podíamos encargar a un ilustrador, como en el nombre de las cosas, por ejemplo, el artículo del maestro Saldarriaga. Pensamos que la ilustración era el mejor camino para contar el cuento de forma paralela. Y había algo que era muy importante, y es que no queríamos que la imagen replicara lo que decían los textos. Lo que queríamos es que todas las imágenes, al igual que como funciona en un libro álbum, cuenten una historia paralela a lo que es el texto, y que al final los dos se conjuguen y creen una historia de mucho más valor. Entonces, por un lado, llamamos a algunos ilustradores muy talentosos que tenemos en la revista, y llamamos por otro lado a este equipo de diseño, además porque tenemos una carrera en la Universidad de Producción de Imagen Fotográfica, y sabíamos que había estudiantes que tenían proyectos de imagen fotográfica. Entonces empezamos a ubicar quienes tenían un ejercicio muy juicioso en la fotografía de producto, específicamente de objetos, y empezamos a asociar esas fotografías a algunos de los artículos que están ahí publicados. Fue un proceso muy bonito, construimos toda la maquetación, cambiamos el tamaño de la revista, propusimos toda una nueva maqueta, una nueva presentación, una nueva forma, y pues tuvimos la fortuna inmensa de trabajar, por ejemplo, con la obra de arte de Santiago Cárdenas, que es prácticamente, pues decidimos que la portada debía llevar una obra de arte de Santiago Cárdenas, y el artículo interior, que es pues fascinante porque es una conversación entre su hijo Guillermo Cárdenas y Santiago, una conversación maravillosa porque es desparpajada, es tranquila, están hablando como si se estuvieran tomando un café, y al mismo tiempo pues acompañamos esa conversación con toda la obra de arte de Santiago Cárdenas, que es fenomenal. Dentro de ese proceso pues por supuesto que encontramos unos elementos muy interesantes de diseño editorial, y al final pues lo que obtenemos es una publicación con un rigor de diseño muy alto, con unos estándares, digamos, muy actuales en temas de diseño. Quisimos hacer algo de lectura muy tranquila, muy relajada para el lector, y básicamente lo que quisiéramos es que la persona que tome la revista disfrute de una manera como si la revista fuera realmente un objeto de valor, un objeto de deseo, ¿no? Queríamos convertir la revista en un objeto de deseo, y creo que eso fue lo que logramos. Pues por supuesto vamos a esperar a que las personas la puedan ver y nos digan qué sienten alrededor de eso, ¿no? Bueno, yo creo que hemos hecho todo el recorrido de este primer número de la revista de arte, desde la voluntad institucional de que haya una revista en la Facultad de Artes y Diseño, hasta el logro estético, editorial, que yo, como le acababa de comentar a Carlos Francisco, veo esta revista como una obra de arte, muy de acuerdo con el título de la revista. Muchas gracias.